Página 24. Reproducción, crisis, organización y resistencia, 2014. A 100 años de la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo. Capítulo 1. El pensamiento de Rosa Luxemburgo y el desarrollo de la crítica marxista. 1.2. El equipaje intelectual de Rosa Luxemburgo en la estación Berlín. Berlín, como ciudad-mundo, en los términos en que las define Fernand Braudel, no solo atraía a su interior la riqueza material de su Lebensraum, de su espacio vital, la parte oriental de Europa, mientras se consolidaba como centro de poder mundial frente a sus rivales en el continente. También concurrían en ella los portadores de las más creativas y diversas ideas científicas y políticas de toda una época. Del Berlín de la Belle Époque podemos decir, con Braudel, que deslumbraba por su creatividad, diversidad y tolerancia, dentro del conjunto de las llamadas ciudad-mundo. En el terreno científico el trabajo de un emigrado desde Kiel, Max Planck, en el espacio de la Sociedad Alemán de Física, despliega toda una nueva narrativa del cosmos y del mundo, a la que pronto se incorpora Albert Einstein poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo se puede decir de muchos otros campos de la ciencia como la química o la medicina. Braudel, 1984, volumen 3, 11-14 y Berlin Science, 2014. Para los portadores del proyecto socialista también era el centro del pensamiento obrero internacional en el cual se podía brevar directamente, en alemán, a las obras y escritos de sus clásicos. La joven Rosa Luxemburgo no llegó a Berlín desarmada. No habría podido sobrevivir en caso de que lo hubiera intentado. Para 1898, con tan solo 27 años, era una militante socialista con una leyenda internacional, a pesar de su juventud, notable. En respuesta a la intolerancia y el despotismo vividos bajo el zarismo en su natal Polonia, había construido, con rigurosa disciplina, una libertad intelectual y una erudición como dos columnas formidables. Para la Segunda Internacional de Trabajadores, Luxemburgo, era la portadora de un discurso que hacía inteligible a la opaca Europa oriental a la inteligencia socialista occidental. A contrapelo del estrecho socialismo nacional polaco, junto con su compañero de vida, Leo József, en los años que preceden a su viaje a la capital del Imperio alemán, se había propuesto elaborar una ordenada crónica económica de lo que sucedía atrás del espejo, la naturaleza del desarrollo del capitalismo en los territorios del Imperio ruso. Para la socialdemocracia internacional, la reconstrucción de dicho proceso era de enorme importancia para comprender las condiciones particulares en las que se desarrollaba el trabajo de organización de la clase obrera en la Europa del Este. Con el texto El desarrollo industrial de Polonia, Rosa Luxemburgo obtuvo el título de doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Zúrich, en marzo del año de 1897. La disertación fue publicada poco después, en la primavera de 1898, por la prestigiada casa editorial Verlag, Dumkeriumbold de la ciudad de Leipzig. La publicación del texto de Rosa Luxemburgo por una editorial de prestigio sorprendió a sus amigos en el impasible Berlín, como V. I. Smuliow y otros militantes socialdemócratas de aquel periodo, dado que llevaba implícito la gran curiosidad y reconocimiento que despertaba su texto entre los intratables miembros de la afamada casa editorial sobre lo que acontecía en una de las regiones más ingobernables del impenetrable imperio ruso. Carta a Leo József, 17 de mayo de 1898, en Adler y otros, 2011, 45. Se trataba de un texto único, escrito directamente en alemán. Un año después, y editado en ruso, Vladimir Lenin publicaría su primer gran trabajo de economía, El desarrollo del capitalismo en Rusia, con su propia versión del despliegue de la moderna economía capitalista en el imperio zarista. Lenin, 1964, volumen 3, 21-608.
La originalidad de la obra de Rosa Luxemburgo era indiscutible, era el primer trabajo de investigación accesible para el movimiento socialista internacional que arrojaba luces sobre el desarrollo del capitalismo más allá del río Vístula. Como toda su obra, el desarrollo industrial de Polonia más allá de constituir una disertación rigurosa para obtener el grado doctoral constituía un gran esfuerzo teórico para dotar de una perspectiva socialista al vigoroso pero bisoño movimiento obrero polaco. En particular para insertarlo en una lógica internacionalista, mostrando el carácter indisoluble de la industrialización polaca con el mercado mundial, y evitar el error de distraer la fuerza política de los trabajadores socialistas en una muy improbable reconstrucción de una burguesía nacional a través de la recreación de un mercado interno. Como señala su biógrafo J. P. Netl, Rosa Luxemburgo demostraba que, hablando en términos económicos, la Polonia rusa se había convertido en parte integrante del Imperio ruso, que el desarrollo económico de Polonia no habría podido tener lugar sin el sustancial mercado ruso, y que la economía de Polonia no tenía sentido en ningún otro contexto. El razonamiento era marxista solo por implicación su propósito, probar en términos económicos lo que ella ya había argumentado política y dialécticamente, a saber, que cualquier intento de separar a la Polonia rusa del Imperio ruso y unirla a las otras regiones ocupadas de Polonia para formar un Estado polaco nacional o lingüístico, era una negación de todo el desarrollo y el progreso de los últimos 50 años. La tesis le servía a ella y a otros como un arsenal de pruebas contra las demandas políticas del nacionalismo polaco. En aquel entonces era una distinción inusitada el que una tesis cuyo tema no perteneciera a las ciencias naturales fuera publicada, y los investigadores de hoy todavía pueden aprovechar una obra original de historia económica cuyo valor no ha caducado ni menguado. Esta fue la primera de las obras capitales de Rosa Luxemburgo sobre economía, y mostraba ya el particular talento de su autora para amenizar la historia económica exacta con llamativas ilustraciones, una combinación de estadísticas y metáforas sociales que era peculiarmente suya. 1974, 97. Siguiendo el orden inverso de la exposición de Luxemburgo, la tesis política que ella buscaba fundamentar con su disertación doctoral era el hecho de que entre la burguesía polaca y las burguesías de los países ocupantes del territorio histórico de Polonia no existía una contradicción fundamental. Para Rosa Luxemburgo, el conjunto de los eslabones interindustriales entre la Polonia del Congreso y el Imperio ruso brindaba un cuadro muy distinto de las relaciones dentro de la burguesía polaca y la rusa, en términos de un simple antagonismo nacional, tanto en sus aspiraciones comunes como en las contrapuestas. Ninguna de las dos clases de capitalistas nacionales aparece por dentro como una cerrada falange, sino, por el contrario, hendida, desgarrada por luchas de intereses, escindida por rivalidades. Pero por otro lado, sus diferentes grupos, sin acordarse de la desavenencia nacional, se dan la mano unos a otros para asestar ocasionalmente un golpe a la bolsa de los propios paisanos en la noble lucha de competencia por la ganancia. Por consiguiente, los que aparecen enfrentados sobre el tablero industrial no son bandos nacionales, sino capitalistas, no son polacos y rusos, sino hilanderos y tejedores, fabricantes de máquinas y propietarios rurales, y en las banderas que ondean sobre los combatientes solo se ve el emblema internacional del capitalismo en lugar del águila de una y dos cabezas. Finalmente, el gobierno también se nos aparece de improviso en el peculiar papel de una madre bondadosa, que arrima indiferenciadamente a su ancho pecho a todos los hijos gananciosos del país, aunque estos se tiren constantemente de los pelos, y procura calmar ya a unos o bien a los otros a cuenta de los consumidores. Las manifestaciones antedichas se reiteran innumerables veces en la historia de la industria polaca y de la rusa, y son de significación tan decisiva para la cuestión aquí tratada que acaso rinda seguir ejemplificándola con algunos casos típicos. Resulta sumamente instructivo, por ejemplo, observar cómo ambos adversarios principales,
los empresarios de las regiones del Lodz y de Moscú, a quienes uno estaría inclinado a tomar por defensores de los intereses de toda la burguesía polaca y rusa respectivamente, procuran en cualquier ocasión hacerle la zancadilla a las otras regiones del propio país. Luxemburgo, 1979, 129. Según la propia Rosa Luxemburgo, entre la burguesía rusa y la burguesía polaca existían una gran cantidad de asuntos y eslabones en común que coexistían con diferencias específicas entre algunos de sus segmentos. Las que crearon esta comunidad de intereses son, primero, la división del trabajo en la producción, que con frecuencia une a ambas industrias en un único mecanismo de producción. Segundo, cosa aún más importante, las fronteras aduaneras comunes, que generan la solidaridad hacia afuera y fusionan a todo el empresariado polaco-ruso en una clase nacional de capitalistas, desde el punto de vista del mercado de consumo. Finalmente, el área común de ventas, que genera la importante interdependencia de la producción polaca por un lado y del transporte y el comercio rusos por el otro. Y, claro está, cada día progresa la adherencia señalada de los intereses económicos rusos y polacos. Incluso, y en parte, esto es consecuencia directa de la orientación general de la actual política aduanera rusa, que apunta a obstruir el camino a la importación no solo de manufacturas extranjeras sino también de productos brutos extranjeros para el conjunto del área. Luxemburgo, 1979, 131. La propia Rosa no era ingenua al señalar la existencia de contradicciones entre la burguesía rusa y la burguesía polaca, pero siguiendo los trazos que en todo mercado se da entre los capitalistas que buscan proveedores que puedan vender géneros de mejor calidad y a precios más baratos. Por supuesto que el antagonismo entre intereses económicos dentro del marco de uno y el mismo Estado, concuerda con las fronteras nacionales, de modo que por su lado crea, en ciertas circunstancias, una amplia base para las aspiraciones nacionales. Pero este solo puede ser el caso en la medida en que las nacionalidades enemigas representen al mismo tiempo formas de producción diferentes y antagónicas por su naturaleza, o sea si, por ejemplo, un país representa la pequeña explotación y el otro la gran industria, uno la economía natural y el otro la economía monetaria. No obstante, dado el caso, las condiciones resultan muy distintas, pues Polonia y Rusia han sufrido una evolución común de una economía natural a la monetaria y de la pequeña a la gran explotación. Su enemistad, donde y cuando sale a la luz, se origina no en la diferencia sino precisamente en la homogeneidad de la estructura económica y ostenta las connotaciones de todas las luchas de competencia capitalistas dentro de uno y el mismo mecanismo económico. En el caso de la confrontación de los industriales de Lodz y los de Moscú, de acuerdo con la usanza internacional, ambos bandos capitalistas procuraron, primero, cubrir con un velo ideológico nacional el objeto de su trivial disputa algodonera, y segundo, tocar bien alto el tambor como si ya los llevasen al degolladero. Sin embargo, ni uno ni otro bando representan en realidad los intereses del conjunto de la burguesía polaca y rusa, al contrario, ambos tienen numerosos adversarios entre sus propios paisanos, ni tampoco es normativa y característica de las relaciones entre los contendientes la lucha de competencia empeñada en torno a los mercados internos. Su rivalidad en el mercado interno de consumo se enfrenta con la solidaridad de intereses en toda una serie de otras cuestiones capitalistas vitales. Luxemburgo, 1979, 132. Aún así, Luxemburgo percibía la existencia de formas distintas de subsunción del trabajo al capital entre las regiones industrializadas de Polonia y las ciudades industriales rusas, que tenían significativas consecuencias en términos de la condición de la clase obrera entre la occidental Polonia y la asiática Rusia. En el caso polaco, un menor número de horas de trabajo, una organización urbana más racional, salarios más altos y una mayor alfabetización de la clase obrera daba lugar a un proletariado más productivo, más intenso en la ejecución de sus tareas fabriles y al mismo tiempo menos inerte, más activo. El obrero polaco se alimenta mejor que el ruso,
Y esto vale especialmente para las mujeres. Los obreros constituyen en Polonia un estrato estable de la población, exclusivamente asignado al trabajo fabril. En Rusia, un sector considerable aunque paulatinamente decreciente del contingente obrero sigue constando de campesinos, que vuelven al campo en verano y truecan el esmerado trabajo fabril por las rudas labores agrícolas. El obrero polaco es mucho más individualista que el ruso en su modo de vida. Como se mencionó, vive frecuentemente en barracas y depende de la comida de la fábrica. Pero semejante modo de vida lleva, en ciertas circunstancias, a la atrofia total de la personalidad. Por eso el obrero ruso permanece invariablemente sometido al control de sus jefes e incluso en su vida privada está ligado al reglamento de la fábrica. El inspector de fábricas de Moscú llega a informar de fábricas donde cantar ya sea en los talleres o bien en los cuartos, se pena con una multa de 5 rubios, así como el hecho de que los obreros incurren en severo castigo si se visitan y cosas por el estilo. No es raro que se asigne a los obreros una vivienda en los húmedos sótanos de la fábrica o en espacios tan bajos que para penetrar en su interior casi hay que hacerlo en 4 patas. En Polonia, las condiciones son distintas, el obrero siempre tiene casa propia y, en general, está mucho mejor instalado. De acuerdo a la opinión coincidente de todos los especialistas que hicieron del trabajo asalariado el objeto de sus investigaciones, todos los elementos aducidos formación, mejor vivienda y alimentación, casa individual, en suma, todo lo que eleva el tenor de vida del obrero, resultan de decisiva significación para la intensidad de su actividad. Luxemburgo, 1979, 109. Las consecuencias políticas de todo ello no pasaban desapercibidas para Luxemburgo, que mostraba en el texto, así fuera entre líneas, por dónde iba la hebra de sus preocupaciones políticas. Dadas las mejores condiciones de trabajo y coordinación social de la clase obrera polaca, el curso de las huelgas en la última década del siglo XIX siempre habían tenido un recorrido que comenzaba en las regiones carboníferas polacas del oeste, seguía por las regiones textiles y siderúrgicas de Lodz y Varsovia para arrastrar con un lapso quizá de meses a San Petersburgo, después Moscú, para alcanzar de nuevo a las regiones mineras, pero ahora en los montes Urales. De esta manera, el poderoso sector 1 de la industria alemana, había provisto de medios para una industrialización densa de Polonia, así como para una industrialización despótica en Rusia, pero el conjunto de estos eslabonamientos remataba en la capacidad rusa de desmantelar su propia economía campesina y apropiarse de los incipientes, pero decisivos, mercados externos de Asia Central y los territorios asiáticos abiertos por el Transiberiano. Y es aquí donde encontramos el material fáctico que muchos años después maduraría en el papel de los mercados externos en la reproducción ampliada del capital. Se ve que, en total, el programa del gobierno ruso en Asia todavía está muy lejos de su realización, y que en todo caso el resultado obtenido no corresponde de ninguna manera al esfuerzo hecho en esta dirección. De cualquier modo, sería un error deducir esto solo a través del atraso técnico de la industria rusa. Por supuesto que bajo este aspecto hoy, en toda una serie de ramos importantes como la industria metalúrgica, la textil, etc. Rusia va a la zaga de otros estados industrializados y que para poder ingresar con éxito en la lucha de competencia por el mercado mundial debería perfeccionar incondicionalmente sus métodos de producción. Solo que a ello se añade otro elemento, no menos importante, que hasta aquí salió principalmente al cruce de los planes del gobierno en Asia. Pues incluso allí donde la industria rusa, como en la elaboración de calidades inferiores de telas de algodón, podría acaso lograr la victoria sobre la inglesa, de acuerdo con los competentes testimonios de un destacado especialista y de los mismos cónsules británicos en Persia. Todo ello se puede subsanar mediante la agudización de la competencia dentro de los límites aduaneros rusos, vale decir de modo que se libre sin escrúpulos a Moscú a la irrestricta competencia de las regiones industriales progresistas de Polonia y San Petersburgo.
que por su lado el gobierno se dispone efectivamente y desde ahora a barrer con las mañas económicas de Moscú y arrastrar a los moscovitas por la vía de una moderna técnica de producción y comercio. Lo prueba mejor que nada la flamante ley sobre la jornada máxima, que significa la más áspera ruptura con el modo de producción vigente en Moscú. Mientras al mismo tiempo parece una realización del proyecto polaco de 1892. En la misma medida que el conservadurismo económico de Moscú es y cada día se convierte más en un freno de la actual política de Rusia, la industria polaca vuelve a aparecer otra vez como aliada del zarismo. Hemos mostrado, al comparar las condiciones de competencia de la producción polaca con las de la rusa central, cuán por encima de Moscú está Polonia en el aspecto técnico. Por esta razón, como la región industrial más progresista de Rusia, como la que incita incesantemente a las restantes y en especial a la de Moscú, al mejoramiento técnico por obra de su competencia, la Polonia capitalista realiza el flamante programa del gobierno ruso. Pero los industriales polacos también se adelantan directamente a los rusos en la apertura de los mercados asiáticos de consumo. Hemos visto cuán seriamente y a fondo se preparan para esa tarea. Sin aguardar la exhortación del gobierno, ellos mismos toman la iniciativa y entablan, por su propia cuenta y riesgo, relaciones comerciales con el extranjero. Luxemburgo, 1979, 147-150. La conclusión en términos de la economía política del proceso de industrialización del este de Europa era, en sí misma, devastadora para el nacionalismo revolucionario de la pequeña burguesía polaca finisecular. En vista de las próximas tareas en el mercado mundial, las rivalidades internas del empresariado ruso y polaco se posponen indefinidamente. En tanto exista desunión entre ellos, se echa la culpa al elemento alemán, odiado en igual medida, como vimos por la burguesía polaca. Desde un punto de vista, aquí la industria polaca en sí, su desarrollo, su prosperidad, parecen estar directamente en el interés del gobierno zarista, después de haber servido en Polonia para afianzar suplementariamente la conquista rusa. El zarismo le asigna desde ya el halagüeño papel de servir de precursora de sus futuros antojos de conquista en Asia, y más aún, Polonia desempeña ahora, como vimos, el papel protagónico en la realización de estas augustas tareas, mientras que la estrella de Moscú, vale decir de la especial política económica moscovita, declina lentamente hacia su ocaso. La nueva ley rusa sobre jornada máxima dice que los hermosos días de Aranjuez, los días de la acumulación capitalista primitiva, también pasarán pronto en el Imperio ruso. Luxemburgo, 1979, 153. Pero esta ruta de ampliación de acumulación a partir de los territorios no capitalistas, ya presente en la industrialización de Polonia, tenía un desdoblamiento político irresistible. Por lo que eran los eslabones interindustriales e intraindustriales de la Europa del Este, debido a las distintas formas de subsunción del trabajo al capital, avanzaría la rebelión de los trabajadores como consecuencia de las diferenciadas condiciones de la clase obrera. Página 30.